Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hoy es un día de fiesta para la iglesia, 28 de octubre, fiesta de los apóstoles Simón y Judas. Judas le llamamos Judas Tadeo y a Simón le llamamos Simón el Zelota o el Celote, el guerrillero. Y hoy es una fiesta en mi querido y amado pueblo de Zacacoyo. Ya han pasado muchísimos años desde que emprendimos una lucha con todos ellos, todas ellas, para rescatar esa fiesta patronal que estaba en poder de la alcaldía hace bastantes años. Hoy el párroco, Padre Tinito, ya ahora sí la fiesta es totalmente parroquial. También ahora vamos a despedirnos de la homilía de la misa única. Es una maravilla esta homilía chiquitita, pero sustanciosa, para convocar a toda la arquidiócesis ahí en la plaza cívica, en el atrio de la catedral, y tener solo una misa en toda la arquidiócesis. Pues uno dice, pero qué poquito habló Monseñor. Sí, pero fue suficiente. Que le reitero en palabras del Padre Chencho, fue el momento en que Monseñor Romero se hizo pueblo. Son palabras de Chencho Alas, Inocencio Alas, sacerdote diocesano. Pero no es que ahí Monseñor se convirtió. Hay esas teorías. Algunos sostienen que el asesinato de Rutilio convirtió a Monseñor. Yo no creo. Yo tengo la visión de que la conversión es un proceso. Y esto fue un gran acontecimiento que sumó, pero no puede ser. Yo no creo que por un evento Monseñor se haya convertido. Ahora, que Monseñor se haya hecho pueblo, esas son otras palabras. Oigamos a Monseñor. Por eso, hermanos, los sacerdotes tienen esa potestad recibida de Cristo, pero en comunión con el obispo. Y es un gesto precioso esta concelebración, el saber que los sacerdotes consideran al obispo como el centro de su liturgia, como el centro de su vida sacramental. Ellos son el cauce, junto con el obispo, para llevar la palabra de Cristo y la vida de Cristo a ese pueblo que está esperándonos. Y hemos querido dar también el testimonio de los pueblos sin misa para que se comprenda lo que significa la persecución a un sacerdote. ¿Qué sería el día en que este pequeño grupo de sacerdotes no fuera quitado de la mano? ¿Cómo quedarían los pueblos sin misa, las parroquias sin bautismos? Hermanos, creo que todos han comprendido el lenguaje de esta única misa. No tiene nada de demagogia. No está siendo utilizada por partido político. No está siendo proclamando una protesta a lo humano. Simplemente está diciendo lo que significa la misa, sea que la celebre el Papa en el Vaticano, o el obispo en su catedral, o el humilde párroco en la más humilde de las aldeas de la diócesis. Y esto queremos decirles a todos, que sepan estimar la misa, porque en la misa podrán encontrar, queridos hermanos, comencé dándoles la bienvenida. Ahora me alegro de haberles explicado con palabra humilde lo que significa una misa. Y ojalá que aquellos que no tenían fe en ella sean de aquí en adelante seguidores de este Cristo que se hace presente en la misa de cada domingo, en la misa de cada circunstancia humana. Muchas gracias por ayudarnos a dar este signo que la Iglesia quería dar.
Como respuesta a este llamado de unidad, vamos a proclamar todos la misma fe. Y yo creo que estoy queriendo adivinar que algunos de los que estamos participando de este programa, algunos quizá no habían entendido la diferencia entre una misa y un culto. Hoy, con estas palabras de Monseñor Romero, quedan más que claro. Dichosos, dichosas, todos y todas los que estamos en la Iglesia Católica, porque no solo tenemos liturgia de la palabra, no solo hay predicación, alabanza, canto, no, y ofrenda también, sino qué bueno que en nuestra iglesia tenemos permanentemente la Santa Cena. Y al decir Santa Cena, estamos diciendo que todos los días que participamos en una Santa Eucaristía, tenemos un encuentro directo con Jesús en persona. Comprender esto es más que suficiente para que estemos tranquilos como católicos, católicas, y respetando a los demás hermanos de otras iglesias. Pero nuestras celebraciones son especiales. Si escuchó usted a Monseñor Romero darle el mismo valor a la misa del Papa, del arzobispo y del párroco allá en el Gran Vaticano, cuando el Papa va a una gira, una gran misa solemne de muchos concelebrantes, muchos obispos, cardenales, la misa del arzobispo Monseñor Romero, o los domingos en catedral, y la misa humilde de un párroco en el más humilde cantón, tiene el mismo valor. Hay personas, en nuestra época tenemos bastantes historias sobre esto, hay personas que porque tienen dinero, las misas las convierten en grandes espectáculos. Pueden contratar la orquesta sinfónica si quieren, o una soprano, un tenor. Pueden contratar a todos los floristeros y llenar de flores. Pueden poner la mejor alfombra de la parroquia, de la catedral si quieren. Pueden poner las luces y la cantidad de velas que quieran. Pueden decir, quiero una misa con 3 ministros, y pagan para que haya 3 ministros. Ojalá fueran 3 obispos, y las hay. Y las hay. Pero por más pompa que le pongamos a una celebración de la Santa Misa, tiene el mismo significado, la misma potencia, la misma presencia. Algunas veces a mí me ha tocado celebrar una misa para 500, 600 personas, pero a veces para 8, para 5. ¿Deja de ser misa? No, no deja de ser misa. ¿Y tiene el mismo valor? Sí, tiene el mismo valor. Monseñor con esta misa única deja bien claro los 2 grandes objetivos. Lo primero es hacerse sentir como arzobispo. Con los padres no se juega. Y aquí hay alguien que cuida de sus sacerdotes. ¿Quién toca a un sacerdote? Me toca a mí. Ese es el primer objetivo, hacer un acto de denuncia, hacerse sentir. Y el otro objetivo que Monseñor buscó es propiciar la unidad del arzobispo con todo su clero, con todos sus sacerdotes. Y estos 2 objetivos allá en las comunidades
lo deben entender como una muestra de que los sacerdotes son indispensables en sus parroquias. ¿Qué sería el día en que no tengamos sacerdotes y no haya misa? ¿Cómo se siente hoy que solo hay una misa en toda la arquidiócesis? El pueblo debe aprender a valorar a su sacerdote, a su párroco. Es una experiencia de Monseñor Romero. No se había dado nunca en la historia. Espero no estar equivocado, pero creo que nunca nadie se había atrevido a hacer una misa única, y menos con estos dos grandes objetivos que tienen como consecuencia que el pueblo se dé cuenta de la importancia que tiene la Santa Misa, y que esta Santa Misa no se compara a otras celebraciones como el culto, ¿no? Esta es otra cosa. Aquí hay liturgia de la palabra, y aquí hay misterio de salvación, que es la transubstanciación, es esas hostias que se convierten en el cuerpo de Cristo, ese vino que se convierte en la sangre de Cristo, y que Martín Lutero menospreció y no les enseñó a los hermanos de la Reforma Protestante, no les enseñó, miren, siempre tienen que haber misa. No, Martín Lutero menospreció el sacerdocio, menospreció su sacerdocio, y no infundió el valor de la Santa Eucaristía. Lo siento por él, lo siento por sus seguidores. Vamos a la liturgia, vamos a la lectura. Romanos 8, 18 al 25, dice lo siguiente: estimo que los sufrimientos del tiempo presente no se podrán comparar con la gloria que se ha de revelar en nosotros. La humanidad aguarda ansiosamente que se revelen los hijos de Dios. Ella fue sometida al fracaso, no voluntariamente, sino por imposición de otro. Pero esta humanidad tiene la esperanza de que será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para obtener la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la humanidad entera está gimiendo con dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos por dentro esperando la condición de hijos adoptivos, el rescate de nuestro cuerpo. Con esa esperanza nos han salvado, una esperanza que ya se ve. Una esperanza que ya se ve no es esperanza, porque lo que uno ve no necesita esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Romanos capítulo 8, 18 al 25. Otra vez tenemos que insistir en la importancia de entender a San Pablo como un ciudadano griego, un ciudadano hebreo y un ciudadano romano. Tiene mucho que dar San Pablo, tiene mucho de dónde agarrar, 3 culturas, 3 potencias. Bueno, la cultura hebrea, hasta esta fecha que Pablo está hablando, lleva más de 1300 años, 1200 y algo de años, desde que salió de Egipto. Pero si reconocen los otros 600 años antes, estamos hablando de una cultura ya milenaria. La cultura griega lleva unos 600 años de que se constituyó en potencia, desde Sócrates y un poquito antes de Sócrates. Y la cultura romana viene de hace más de 100 años de haber tomado posesión de Palestina. Son culturas muy fuertes. Por esto es entendible que Pablo se deje influir por cualquiera de las 3
culturas. Si lo vemos por el lado de la cultura hebrea, él no va a menospreciar el valor que tiene Moisés con su ley. No. Pero al decir que Jesús es el Mesías judío, el esperado por el pueblo de Israel, entonces tiene la facultad de darle algunos méritos. No todos, por supuesto. Si le da todos los méritos, entonces se convierte Pablo en un predicador del Cristo que usted y yo creemos, el Mesías. No. Pablo se queda en la figura del Mesías judío, el Mesías que esperaba Israel. Pero cuando él habla de la comparación de un pueblo que espera algo que no se sabe qué es, se tiene una gran paciencia. Pero si yo espero algo que ya conozco, eso no me da ninguna paciencia. Comparar los sufrimientos de hoy con la gloria que vamos a recibir, no hay comparación. No se puede dimensionar. Yo sufro, sí, pero después voy a gozar. Influencia griega, influencia platónica, si usted gusta. Pero si yo voy a sufrir ahora para esperar una gloria, ahí raya el peligro de lo que acusan a Monseñor Romero, que Monseñor Romero es opio del pueblo. Usted, Monseñor, está justificando el sufrimiento, hablándoles que después van a resucitar y van a gozar. Esto no lo dijo Monseñor Romero. Monseñor Romero sostuvo y sostiene en lo que nos quedaron de sus audios que cada cosa que se le hace a uno de los pequeños, a Dios se le hace. El sufrimiento causado a un maestro, a un sindicalista, a un estudiante, a un obrero, a un poblador de Tugurio, se lo hacen a Jesús. Y es bueno que los poderosos sepan que al masacrar en 1975 a esa gama de estudiantes, es a Dios, es a Jesús al que masacró. Que allá en el Cantón X llegó el helicóptero H1H y ametralló y quemaron todos los ranchos. Sepan que se lo hicieron a Dios. Cuando entran a un templo como Aguilares y lo hacen cuartel, sepan que es a Jesús al que le hacen esto. No se compara con lo que está hablando Pablo. Pablo es hijo de esas tres culturas: hebrea, griega, romana. No se parece los sufrimientos que estamos teniendo con la gloria que viene. Esta humanidad tiene dolores de parto. Ellos quisieran conocer esa gloria. Pero nosotros, en la teología de la liberación, no predicamos la gloria después de la muerte. No, hay gloria después de la muerte, pero esa es responsabilidad de Dios. A mí me interesa la gloria de aquí. Por eso es bonito cuando Monseñor Romero corrige a San Irineo de León. San Irineo de León dice: la gloria de Dios es que el hombre viva. Y Monseñor Romero dice: la gloria de Dios es que el pobre viva. Por eso la teología de la liberación supera estos pensamientos de San Pablo. Yo no voy a predicar: aguanten, sufran, no hay problema, espérese que después va a venir una gloria. No. Aquí, la gloria la queremos aquí. Que los niños no tengan lombrices, como hacen en Cuba. Ahí no hay un niño con parásitos. En Cuba no hay ningún niño descalzo.
En Cuba, la mortalidad infantil se acerca al 0.0. Habrá de vez en cuando algún niño, habrá alguna mujer que muera en el parto. Eso es extraordinariamente raro, porque la vida es lo primero, y eso es el reino de Dios. Lo primero es la vida, y queremos un pueblo libre. Esta es la teología de la liberación. Queremos que las personas sean tratadas como personas. Yo sé que estamos lejos de eso, pero yo no le voy a decir a usted, sufra, espérese, ahí cuando se muera va a ir a caminar en calles de oro en la Nueva Jerusalén. A mí eso no me interesa. Primero, porque yo no tengo la capacidad de conocer si es o no es así. Lo único que sé es que Dios quiso quedarse con nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Eso me basta. No que la vayamos pasando, eso no es cristianismo. Eso de más o menos, no. Tenemos que ser personas dignas, y digna significa vivienda, salud, educación y todos los derechos humanos, no unos cuantos, todos los derechos humanos. Por eso, cuando Pablo predica esta vigilante espera, se puede convertir en una especie de conformismo. Esperen, sufran, no se preocupen. El sufrimiento de hoy no se compara con la gloria que van a recibir. Yo lucharía porque el pueblo no sufra. Eso es la teología de la liberación. ¿Quién dice que es normal el estar sufriendo? En la pandemia, claro, había unas condiciones extraordinarias y yo pasé muchas semanas comiendo una vez al día. Y se puede, claro que sobreviví. Pero no vamos a estar toda la vida en pandemia, ni toda la vida comiendo un tiempo de... No se vale. Pasado, hay que comer los 3 tiempos. Y si se puede merendar, merendemos. Y si podemos darnos un gustito, hay que darse el gustito. Pero Dios quiere pueblos libres. La carta a los romanos, estudiada como yo se las presento, claro que permite el juicio crítico. San Pablo es pilar de la iglesia, pero no es perfecto. Ayer me decía una muchacha, perfecto solo Dios. ¿Está bien? Estoy de acuerdo. Pablo es hijo de su cultura, de las 3 culturas, y por eso dice lo que tiene que decir. Poseemos primicias del Espíritu, y es verdad. Gemimos por dentro esperando la condición de hijos adoptivos, según Pablo, adoptivos. Yo ya les hablaba de hijos putativos, realmente hijos de Dios. El rescate de nuestro cuerpo, filosofía griega. Qué bonito, ya se acerca la fiesta de los fieles difuntos y la fiesta de todos los santos. Y yo sé que muchos y muchas vamos a ir a hacer el rezo del responso por nuestros familiares y ponemos una flor, una corona. Pero muchas veces caemos en la filosofía griega. Creemos que nuestros seres queridos están esperando aquel día. Y es lo común, porque así lo hemos predicado. Cuesta entender que mi papá, que el papá suyo, la mamá suya, por todo el trabajo que hicieron, por ser fieles a Dios, no merecen estar ahí. Ya no están ahí. Cuesta entender eso. Primero Dios, el domingo, que es la fiesta de los fieles difuntos, le vamos a dar un toque especial a esa celebración. Vamos con Lucas capítulo 13, versículo 18 al 21. Dice lo siguiente. Les decía, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece
a una semilla de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y las aves anidan en sus ramas. Añadió, ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mezcla con 3 medidas de masa hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿A qué se parece el reino de los cielos? ¿A qué se parece el reino de Dios? A una semilla, a la levadura. Lo chiquito, semilla de mostaza, lo chiquito se hace grandote. La levadura, invisible, fermenta toda la masa. Esto es nuestro cristianismo. No nazca grande, nazca chiquito. Poco a poco hágase grande. Yo el domingo, en la ponencia que les di sobre las misiones, desafiaba a los presentes y a los que primero Dios vamos a convertir esa charla en un video. Yo les decía, ¿en qué nivel están ustedes? Hay un momento de una entrega, de una conversión. Pueden llegar a este nivel. ¿Se quedaron ahí? ¿Aumentaron? ¿O del nivel que habían logrado han bajado? El cristianismo es crecimiento. Yo llego chiquito y de repente empiezo a crecer y no hay límite. No hay límite en el crecimiento. Yo les he contado que mi experiencia tiene que ver con que cuando tenía 22 años, 21, iba a cumplir 22, nos metieron a la cárcel, a mi hermano, un sobrino y yo, a los 3. Y en la cárcel fue que yo empecé a leer la Biblia. Yo no sabía ni cómo era una Biblia, pero mi sobrino, que nos escucha allá en Florida, su novia, que era evangélica, y él se había hecho evangélico, ya se había bautizado. Su novia le había puesto en la maleta, que antes se podía dar maleta, le ponían una cobija, algún libro, algo para tener una vida más cómoda de adentro. Ahí en medio de eso habían metido una Biblia, pero mi sobrino no leía la Biblia, yo sí. Pero cuando salimos de la cárcel, yo me incorporé a un estudio bíblico. Ya había empezado a leer la Biblia y quería saber más de eso. Pero quiero contarles que me hice parroquiano. Me fui a la parroquia, me metí al curso bíblico y los muchachos, algunos que participaban en el curso, cantaban en un coro. Me invitaron a participar al coro. Decían que tenía buena voz y me puse a cantar en el coro. Y los domingos, después de cantar la misa, se hacía la cultura de ir a visitar las familias enfermas o la familia de los mismos integrantes, y rezaban el rosario, y yo no sabía cómo se rezaba el rosario. Ellos me enseñaron a rezar el rosario, del coro, y aprendí a rezar el rosario. Le estoy diciendo esto porque esa es mi experiencia, usted tiene la suya. Uno comienza chiquito, pero después, depende de uno, nos vamos haciendo grandes, grandes, grandes. Monseñor Romero es lo más grande que hay en el país. Habrá otros que van cerca de Monseñor Romero, pero más grande que él no hay. Yo sostengo, Monseñor Romero
es el salvadoreño más parecido a Jesús, y no hay quien se le compare. Habrá otros que se están acercando, ojalá lo logren. Pero nunca debemos decrecer, siempre crecer. Somos semillita de mostaza, insignificante. Pero esa semillita de mostaza se hace arbusto y presta un servicio a las aves. Esta es la primera comparación. Y la otra es levadura. Hay que hacerse invisible. No es mérito suyo, no es mérito mío. No es mérito de nadie, hágase invisible. La levadura. Si usted cocina la levadura, se le va a convertir en piedra. Eso no sirve y nadie va a comer la levadura. La levadura tiene la función de disolverse, de desaparecer en toda la masa. Solamente cuando la levadura desaparece, entonces es rico el pan. Pero si la levadura, algunos panaderos cometen el error de no granular del todo, de no deshacer todo la levadura. No sé si alguna vez le ha pasado a usted de hacer un pan francés, un pan dulce, pero a veces uno encuentra un terrón de levadura y eso es feo. Es feo, podrido, sí, es feo, pero a veces pasa. No, el cristianismo explicado como levadura es que usted y yo tenemos que desaparecer, no aparecer. Yo en Panamá tuve una experiencia no negativa, porque yo no juzgo a los hermanos de la Catedral de Santiago Veragua, pero yo, sacerdote, de lunes a sábado no usaba la casulla, o sea, gran ornamento, porque la casulla sacramentalmente, litúrgicamente, se usa cuando hay bastantes sacerdotes y yo debo distinguirme que yo soy el que preside. Entonces necesito ir diferente de todos los demás. No es que todos usan casulla, ese gran ornamento grandote, no. Yo de lunes a sábado solo usaba la estola. Pero el domingo llegaba un señor casado que era acólito. Pero él llegaba tempranito y se ponía el alba, se amarraba con el cíngulo. Y yo llegaba así en camisa y me iba a revestir cuando ya me faltaban 2-3 minutos. Pero él pasaba casi una hora con el alba y caminaba por toda la catedral. Es eso. Él quería aparecer. No le iba a decir, quites eso. No, ese era su estilo. Después él se hizo diácono permanente. Y ya, se imagina, ya diácono. Bueno, elevó su nivel, fue más presente. No sé si todavía está en la catedral como diácono, pero ya entonces tiene un orden. Aquí no tenemos esa cultura de los diáconos permanentes, casados, que les dan el diaconado. Pero el cristianismo, el reino de Dios, es, por una parte, crecer. No se conforme con estar como está. Crezcamos. Y lo otro, desaparezcamos. No hay otra manera de construir el reino de Dios con esta perícopa que nos explica Jesús en Lucas 13, 18 al 21. Hay que crecer, no nos quedemos como estamos, y hay que desaparecer. Cuando más desaparecemos, más rico es el pan. Si nosotros aparecemos, podría ser que no haya pan. No hay reino de Dios, porque me gusta aparecer a mí. No. Desaparezcamos y crezcamos. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.